Está con nosotros esta mañana la doctora María Fernanda Cabal, candidata a la presidencia de la República, precandidata. Doctora María Fernanda, gracias por estar con nosotros y gracias por aguantar este problema técnico pequeño que tuvimos. Buenos días. Muy buenos días, no se preocupe que a cualquier persona le pasa. Doctora María Fernanda, quiero empezar hablándole sobre lo que hemos visto en las últimas horas, que es el nuevo gabinete, la presentación del nuevo gabinete de Gustavo Petro. ¿Qué le parece esta presentación del nuevo gabinete? A ver, yo veo un Gustavo Petro con una necesidad de ponerse en escena que refleja características de su personalidad, a mi juicio, disfuncional. Él necesita el reconocimiento, él necesita el aplauso, esa megalomanía, ese sentir que él es el centro del mundo, pero además un narcisismo extremo y unos chistes malos, finalmente validando lo que uno moralmente no debería validar. Pero todo esto es producto de él haber perdido las calles. Y como ya lo había dicho, él primero era el orador del balcón, se quedó sin el público que lo escuchara en el balcón, empezó a impulsar que de los mismos ministerios llevaran la gente, tampoco le funcionó, le tocó hacer una marcha, recordemos, el 1 de mayo para mezclarse con los marchantes de siempre. Y finalmente hoy tenemos este triste espectáculo de aplausos como un reality que al final puede producir risa. Yo sé que hay personas que le sacan mucha tiza y mucho rédito a esto, pero es triste que nos gobierne en Colombia esta indiferencia y esta forma de ver el futuro cuando hay muertos y desplazados en todos lados. Doctora María Fernanda, otra de las noticias importantes hoy es el rompimiento entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Francia Márquez publica un audio en WhatsApp, lo hace viral, donde dice que ella va a continuar, donde dice que tiene miedo por su vida, donde habla de amenazas. ¿Cómo lee esta ruptura entre las dos partes? A ver, yo haciendo memoria, recuerdo en Comisión Primera Constitucional de Senado, que es de hecho la comisión más importante, pero uno de los lugares donde más se intercambian realidades, opiniones, por decir, si uno quisiera conocer la verdad y los chismes, pues es Comisión Primera, porque ahí llegan siempre los ministros cuando hay que promover proyectos de acto legislativo. Entonces, yo recuerdo haber conversado con Luis Fernando Velasco, que creo que era ministro de Interior en ese momento, y empezamos a preguntar qué iba a pasar, que si iba a quedar de vicepresidente Francia Márquez. Y él me dijo que Francia había logrado mover mucha gente de esa base maltratada, porque sí es cierto, o sea, ella puede tener sus historias y sus adornos y sus mentiras, pero lo que sí es cierto es que en este país hay una masa crítica de gente que no se siente incluida en absolutamente nada de la sociedad. De hecho, el 50% de los colombianos no votan. Eso que ella llama los nadies, pues los nadies sí existen. Y ella en ese momento tuvo, y hay que reconocerlo, la capacidad de recoger a muchos de esos que se sienten excluidos de la sociedad. Y me decía Luis Fernando, le llegan montones de personas a las reuniones. El hecho es que Petro, después me lo dice Roy Barreras, nunca pensó que Francia fuera a sacar 700.000 votos. Ahí se decía que había gente que había votado contra Petro, pero la realidad es que 700.000 votos, Luis Carlos, hicieron imposible para Petro tomar otro candidato a la vicepresidencia. Nunca la ha querido, no la quiere, le fastidia y el mejor ejemplo es lo que está pasando hoy. Qué buena historia, doctora María Fernanda. Esa historia no la conocíamos y queda en evidencia realmente lo que estamos viendo de la diferencia entre lo que piensa el uno y lo que piensa el otro y cómo se están rompiendo. La tercera noticia importante del día hoy, doctora María Fernanda, es el juicio al presidente Álvaro Uribe. Estoy seguro que usted lo ha estado viendo. Quiero que nos diga cuáles son sus interpretaciones de lo que estamos viendo. Yo siento una desazón en el corazón porque nadie se merece un juicio sin garantías judiciales, Luis Carlos. Una de las conquistas de la humanidad no solo es la dignidad humana, que también, o sea, todo esto termina siendo manipulado en la propaganda, especialmente de la izquierda, pero la dignidad humana es una, y otra de las conquistas es tener un juez justo. La justicia tiene que ser imparcial y las garantías judiciales
deberían, así como lo dice su nombre, garantizar un debido proceso. Es inaudito que en Colombia haga carrera que una persona como Deyanira, vinculada con la guerrilla, hija de un guerrillero, que además deja enormes dudas, que haya tenido una relación, en efecto, con un sicario. Ella médica, habrá que ver si es de las médicas a las que la guerrilla les pagó, porque eso sucede, pagaba abogados o médicos, una médica con un sicario, o sea, una relación bastante disfuncional, pero lo que a mí siempre me llama la atención es por qué la Fiscalía Luis Carlos nunca investigó el origen del dinero de Deyanira para comprar una finca costosa en un lugar privilegiado a sus presuntos suegros. O sea, cuando usted está separado, yo no creo que su excónyuge le quiera regalar absolutamente nada. Entonces eso va quedando en el aire. Y esa relación de ella con un coronel del ejército que también salió lleno de propiedades. Entonces, llevar a un presidente como Uribe, que gústeles o no a algunos, sacó el país de la debacle a un juicio a todas luces cargado de injusticias y de prejuicios, es inaudito. Mm. Y sobre el proceso, lo que hemos visto en estos días, sobre lo que algunos dicen incoherencias, incongruencias de los testigos, ¿qué tal le ha parecido el proceso? De lo que ha visto y de lo que hemos visto los colombianos. A ver, me impresiona y la verdad me parece que el interrogatorio que hace el abogado Granados prácticamente deshizo la declaración de Deyanira. Primero cae un mentiroso que un cojo, me enseñó un abogado penalista a mí, el señor Monsalve. O sea, cuando uno dice mentiras, uno lo olvida. Por eso la verdad es mucho más fuerte. Lo triste es que llevan un proceso de años solamente para terminar condenando a Álvaro Uribe y a todos los que lo acompañamos y creemos en lo que hizo como país. Seguirá hoy también como una pantomima. Me parece que la actitud de la juez le resta estatura a la justicia, igual la actitud de la fiscal, y finalmente es una justicia que se usa para, a mi juicio, para políticamente convertir la política en judicializable, y eso termina generando una afectación como sistema de equilibrio de poderes. Doctora María Fernanda, también en esta semana han aparecido nuevas encuestas presidenciales. Se empieza a mover todo esto políticamente hablando. Em, Quiero saber cómo lee usted el resultado de las encuestas, primero en términos generales y luego voy a ir ahondando en cada uno de los personajes. Pero primero en términos generales, está muy pronto, está mostrando una tendencia. ¿Qué estamos viendo en las encuestas? ¿Qué no me gusta de las encuestas? Primero, anticiparse al tiempo, porque es una forma de generar un cambio de percepción. Y segundo, ¿quién las financia? Las encuestas perdieron credibilidad hace mucho tiempo y además van a tener que montarse en la inteligencia artificial para volverse unas encuestas confiables, no de 1.200 encuestados, sino de 100.000 cuentas o 700.000 cuentas en la conversación. Entonces tengo mis serios reparos con las encuestadoras de Colombia, que muchas pertenecen a grupos económicos que tienen intereses en tener presidente y que después terminan rebotándolo en sus propios canales de difusión. Entonces, si quiere, empiece a preguntar y yo le analizo. Perfecto, pero quiero jalar una pitica que usted me acaba de dar. Las encuestadoras tienen dueños en grupos, hay grupos económicos que tienen candidatos ya predestinados, ¿usted cree? Claro, por supuesto, pues es lo que yo siento. Sí. Claro que hay grupos económicos con intereses, siempre lo ha habido. Además, uno recibe muchísima información cuando está en este juego de la política. ¿Se quiere aventurar a decir algo más firme o prefiere dejarlo así? Bueno, no sé, pero por ejemplo, yo he escuchado que hay una relación muy cercana en el grupo Aval y María Lorena Gutiérrez con Claudia López. Sería bueno que ellas, Claudia y Angélica, nos contaran si es cierto que están recibiendo mucho respaldo, porque es lo que suena. Está obviamente la periodista Vicky Dávila, a quien considero una persona cercana en afecto, me parece que es una muy buena periodista, en la aventura del juego político que no es fácil. Y obviamente
hay un interés atrás. Es válido, pero hay un interés del grupo económico que respalda a Semana. Está Miguel Uribe, que a todas luces y es evidente tiene el respaldo del GEA o el ex-GEA. Entonces son grupos en una disputa incluso entre ellos por tener presidente. Y de alguna manera hay unas encuestas que obedecen a intereses. Por eso, la única tranquilidad que podemos exigir los que tenemos pretensiones y también los seguidores, no solo nuestros, sino de distintos partidos, es la transparencia en la información. Trump lo dieron perdedor en las encuestas hasta el día de las elecciones contra Kamala Harris en una campaña mucho más robusta la de Kamala. A Milei lo dieron perdedor, solamente 4 de 32 encuestas que tuvimos a la mano lo daban ganador y no con el 12. La única que atinó al 12 era Atlas Bloomberg, que es la misma que atinó a lo de Trump. Entonces, hoy no podemos seguir dejándonos llevar por inclinaciones, tendencias, intereses. Hoy tenemos que buscar la transparencia en el deseo del público. ¿Y eso cómo se logra, doctora María Fernanda? Porque usted ya me respondió sobre cada uno de los precandidatos, por lo menos de la derecha, y me respondió también sobre Claudia López. Pero ¿cómo se logra? Porque hoy, evidentemente, las encuestas, las redes sociales, los medios van encaminando y creando unas narrativas. Hoy por hoy esto todo es mucho más claro. ¿Cómo se hace para que haya más transparencia según usted? A ver, por ejemplo, el método de selección lo que yo reclamo en mi partido y lo que reclaman las bases. Yo ya no confío en una encuesta que se haga interna en mi partido. Lo que pasó hace 2 años y medio, así digan lo que digan, fue absolutamente no transparente, porque yo tenía la lectura que me daban las métricas en redes sociales. Era imposible. Por eso Oscar Iván no aguantó mes y medio. Eh, Hoy yo sigo insistiendo en que nosotros tenemos que recurrir no solo a las métricas que todos podemos acceder en Meta, cuando usted sencillamente las busca en su celular, Ujú. sino a agencias que tienen herramientas de lectura mucho más profunda para leer el sentimiento del público. Eso es inmodificable, Luis Carlos. Usted no lo puede variar para adelante y para atrás. Las encuestadoras tradicionales, si quieren bajarte popularidad, meten un candidato que te quite votos. Así de sencillo. Y si quieren subirte, quitan un candidato que te los pueda quitar a vos. Entonces, depende del interés del público. La inteligencia artificial no permite ese cambio. Y ahora, en el método de selección del partido, yo le he insistido al presidente Uribe que no se deje agobiar por las voces preocupadas que dicen que hay que sacar candidatos ya. No hay que anticiparse, hay que seguir observando, participando, dando propuestas a un país deshecho. Y yo sí prefiero, inclusive, hacer lo que hace la izquierda en elecciones, porque esos no son bobos. Ir a consulta pública abierta, como lo que estábamos hablando ahora de Francia. ¿Usted cree que Petro no sabía que ganaba? ¿Por qué hace consulta el pacto histórico y las hace el polo? Porque la consulta te arrastra opinión pública libre de estructura que te ayuda a jalar la lista de Senado y Cámara y además te da reposición de votos para la primera vuelta. Para mí es claro y obvio y ese es el método que yo quisiera que se hiciera en mi partido. Y ese es un método que usted y sus lecturas considera que la van a beneficiar a usted. Bajo esa luz, usted sale victoriosa de ahí. Es que no es por beneficio propio, es que es Sí. la voz del público sin intermediación. Y esa voz del público sin intermediación, según sus cálculos, le favorecen, indican que es usted. No lo sé, Mm, pero lo que me indica a mí es que esa opinión es la que se refleja entiendo. siempre en resultados presidenciales o cuando usted va a una elección de alcalde. Votan más por alcalde que por la lista del consejo. Así es en el gobierno nacional, es un voto más libre y cuando usted tiene opinión, la gente va por el que más siente que tenga capacidad de enfrentar esa coyuntura. Doctora María Fernanda, si usted fuera presidente, ¿qué haría en su primer día de gobierno? ¿Usted ya ha pensado en esos primeros días, en esa plataforma de los primeros días de impacto? Se lo pregunto porque el ejemplo que da Donald Trump y que seguramente los políticos están viendo es, hombre, hay gente que llega a
el gobierno, para bien o para mal, pero en términos de acción, no llega a aprender, no llega a caminar, sino que llega a correr, como lo está haciendo Donald Trump? Que le esté yendo bien, que le esté yendo mal, que le guste o no, ese es otro tema. En términos de acción, ¿qué haría? ¿Cuál sería su acción? Por supuesto, pero además él llega a correr porque él ya conoció lo que dejó de hacer y por eso a mi juicio le roban las elecciones. Entonces, claro que hay que desde el primer día tener órdenes ejecutivas. Aquí son actos administrativos, desde el primer día. Lo primero que hay que hacer es tener la lista de los miembros de la fuerza pública que hay que reincorporar. Y esa lista tiene que ir con un criterio claro, que es su experiencia enfrentando la guerra según las regiones del país. No es igual usted enfrentarse a los ilegales en el Urabá que enfrentarse en Arauca. No es igual enfrentarse en el Pacífico, Tumaco, que enfrentarse en el Cauca, porque la geografía es distinta, el componente poblacional es distinto y la criminalidad también, así esté la coca siempre y de pronto la minería ilegal, pero hay otros aspectos que usted tiene que cubrir. Ese día tenemos la obligación moral de exaltar a la fuerza pública porque sin policía, sin ejército, sin armada, sin fuerza aérea, no tenemos país. Esa sería la primera decisión que yo haría reconociéndole a ellos que sin ellos no tenemos absolutamente nada. Y renglón seguido, me parece demasiado importante hacer lo que hizo Javier Milei. Todas las entidades del Estado creadas con resolución por vía administrativa que no necesiten pasar por Congreso, usted tiene que empezar a anularlas. Para afuera las 16 consejerías, que eso es pura burocracia, ahí se van casi 400.000 millones de pesos. Para afuera las embajadas y consulados de Francia Márquez más otras. Dígame si a usted le parece moral y correcto usted abrir con los costos que eso significa una embajada, un consulado donde no hay intercambio comercial. O sea, ¿qué es esa vulgaridad? ¿Qué es esa grosería? Usted no abre una tienda donde no tiene quien le compre. Pues eso ha hecho este gobierno que no le importa. Y tercero, tendría una política muy distinta a todo el tema de promocionar las movilizaciones desde las distintas carteras. He hecho una investigación donde le he descubierto a Petro más de 300.000 millones de pesos que han salido de agencias que si les importara al país los campesinos, los negros y los indígenas, que es parte de su propaganda, por lo menos tendrían acueducto y agua potable, por lo menos hubieran construido vías terciarias y no en movilizaciones para alimentar el ego de Petro. Las acciones ejecutivas, los actos administrativos que realizaría la doctora María Fernanda Cabal. Doctora María Fernanda, como siempre, es un placer tenerla en el programa. Agradezco mucho por su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, y buen día. Buen día, muchas gracias. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.